Mes de diciembre quise enfocar sobre el tema de la unidad, y el primer sermón hablamos de la oración que hizo Jesús por sus discípulos por la unidad. En el segundo sermón hablamos acerca del ruego que hace Pablo a la iglesia para la unidad, hacia la unidad. Y hoy quiero hablar de la unidad en la iglesia, específicamente basado en este libro, en este capítulo 4 de Efesios. Y, perdón. Cuando pensamos, esta imagen yo la he utilizado anteriormente, cuando pienso en la unidad, a veces me vino a la mente la imagen de los crayones de colorear. Y una caja de crayones nuevos no es lo mismo que una caja de crayones usados. Cuando los crayones son utilizados, usted va a ver que están partidos, hay unos colores que se usan más que otros. Y vienen, cuando ya están utilizados, usted va a ver que los crayones tienen diferentes formas, diferentes tamaños. Y si son de niños, los niños los muerden, porque algunos niños comen crayones para probarlo porque son niños al fin. Y vienen de diferentes colores, formas y tamaños. Pero al final no importa cómo esté ese crayón, pertenece a la misma caja, ¿verdad? Y pertenece a la misma marca. Y hay una unidad entre ellos. Y cada uno tiene un rol y una labor que hacer, que es, ¿verdad?, pintar su color. Y cuando yo pienso en la unidad, entonces pienso en esa caja de crayones, ¿verdad?, donde todos somos diferentes, tenemos diferentes formas, venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes situaciones de la vida, pero pertenecemos como creyentes a la misma comunidad, a la eclesía de Dios, a la iglesia de Dios. Y hay elementos que unen a un crayón, ¿verdad? Puede ser el color, puede ser la marca, puede ser su rol. De la misma manera, hay elementos que nos unen a nosotros como creyentes. Y la unidad, no sé qué me pasa, permiso. La unidad en Cristo no significa, un perfecto acuerdo o la ausencia de diferencia. Significa comunidad en medio de las diferencias. Quiero que pensemos en esto. La unidad en Cristo no significa un perfecto acuerdo o ausencia de diferencias. Cuando hablamos de iglesia, vamos a ver diferencias entre nosotros, diferentes opiniones, diferentes modos de ver la vida, diferentes maneras de pensar. Va a haber diferencia. Pero la unidad lo que significa es comunidad en medio de las diferencias. Que aún en medio de que somos diferentes, que somos de diferentes lugares, que tenemos diferentes perspectivas sobre algún tema, podemos estar juntos. Y esa unidad, y podemos estar juntos gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Efesios, hermano. Cuando miramos Efesios, ¿qué podemos aprender de Efesios 4? Hay varios puntos que quiero compartir sobre algo interesante que encontramos en este libro de Efesios. Vamos a ver algunas cosas que encontramos en el mismo, en el capítulo 4. En general, Pablo habla a la iglesia y le dice a la iglesia: ustedes deben estar unidos, ustedes son un solo cuerpo, sin importar si es judío o griego, porque eso es importante. Había una discusión, había una división entre judíos y griegos. Y entonces Pablo está hablando sobre ese tema y diciendo: no importa si usted es judío, si usted es griego, deben estar unidos porque son un solo cuerpo. Y cuando entran en lo que es la comunidad, en lo que es la iglesia, tiene que haber compañerismo entre ustedes, porque eso es lo que Cristo nos enseñó como sus discípulos y discípulas. Y en el pasaje bíblico de hoy, Pablo nuevamente, si lo comparamos con el pasaje bíblico de la semana pasada que estuve predicando, aquí nuevamente Pablo hace un ruego, hace una petición. Nuevamente, imagínense, hermano. Piensen en eso. Que Pablo nuevamente le diga: yo les ruego, yo les pido que estén unidos. Otra vez. Y que tiene que haber disensiones y probablemente habían problemas dentro de la iglesia. Y Pablo está diciendo: pueden existir problemas, pueden haber cosas, pero yo les pido que estén unidos. Y Pablo insiste en que los creyentes deben hacer un esfuerzo por mantener esa unidad. Y esa unidad en el espíritu.
La palabra unidad utilizada aquí por Pablo, enotes, denota que la unidad ya existe. Esa unidad ya existe dentro de la iglesia, porque Cristo es quien crea la unidad dentro de la iglesia. La iglesia, nosotros no creamos la unidad. Quien crea la unidad dentro de la iglesia es Jesucristo, es el Espíritu de Dios. El llamado de nosotros como iglesia es mantener la unidad que ya el Señor ha creado. Si usted mira hacia alrededor, somos personas de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes países, y quien nos llamó a estar juntos hoy, este domingo, es el Señor Jesucristo. Ahora, Él crea la unidad, el Espíritu crea esa unidad. La iglesia, nosotros entonces, nuestra parte como creyentes es mantener esa unidad, trabajar, seguir trabajando para mantener esa unidad, porque la unidad es creada por Dios. No es un lujo que el creyente debe ignorar, sino que la unidad debe ser mantenida en la vida de la iglesia. Y quien mantiene el agente unificador dentro de la iglesia, quien nos une, es el Espíritu de Dios. Ahora bien, de manera más práctica vemos que Pablo, uno se pregunta, entonces, ¿cómo mantenemos la unidad dentro de la iglesia? Si observamos el pasaje bíblico de hoy, Pablo habla de actitudes y Pablo habla de algunos elementos unificadores. Actitudes o virtudes y elementos unificadores dentro de la iglesia. Si hablamos de las virtudes o actitudes, si vemos el pasaje bíblico, si usted lo observa ahí en su Biblia, vamos a ver que Pablo menciona algunas de estas actitudes. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación por la cual fuiste llamado. Y comienza a mencionar unas virtudes que tienen que estar en nosotros, y estas virtudes o actitudes nos van a ayudar a mantener la unidad dentro de la iglesia. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Ustedes fueron llamados a estar con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Y vamos a ver que Pablo comienza a hablar de estas actitudes. Humildad. Esta palabra humildad es todo lo opuesto al orgullo. Humildad es no pensar menos de ti ni más de ti, sino que tú tienes una visión correcta y justa de quién tú eres, ni más ni menos. Y es todo lo opuesto al orgullo, a una persona orgullosa, una persona que no recibe comentarios. Entonces, Pablo dice, como comunidad de creyentes, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un llamado. La humildad nos ayuda a mantener la unidad en medio de la iglesia. Habla también acerca de la mansedumbre. La mansedumbre es una persona que no es voluntariosa, una persona que también puede controlar sus emociones, ¿verdad? Mansos, algunos dirían mansos, pero no menso, pastor, pero yo diría que la mansedumbre nos va a ayudar a nosotros como creyentes cuando somos mansos a mantener la unidad dentro de la iglesia, a no dejarnos llevar por nuestros momentos de ira o nuestros momentos de molestia, sino a dejarnos llevar, ¿verdad? por esa mansedumbre, a pensar antes de actuar. También Pablo habla de soportarse los unos a los otros. ¿Verdad? Es interesante. Y esto puede traducirse a la palabra tolerancia. Y tolerancia es soportar, permitir. Aunque una cosa a veces no nos guste o no lo aprobemos del todo, podemos tolerarlo. Tolerancia significa respetar al otro y a la otra con sus ideas, ¿verdad? No importa lo que esa persona piense, si es diferente a mí, yo soy tolerante. Tenemos que ser tolerantes. No todos tenemos una misma visión sobre cualquier asunto, pero Pablo dice, tienen que ser tolerante, independientemente que la visión de la otra persona choca con la mía dentro de la eclesía de Dios, de la asamblea de Dios. Tenemos que ser tolerantes si queremos mantener la unidad, porque si no, pasaríamos nuestra vida, en vez de estar adorando a Dios, discipulándonos unos a otros, pasaríamos nuestra vida peleando por nuestras diferencias. Y parte clave para mantener la unidad, Pablo dice, tienen que ser
tolerantes. Tienen que tolerar a su pastor, ¿verdad? Y su pastor los tiene que tolerar a ustedes también. A esa no le gustó. Ahí no se ríe. Y también habla acerca de la paciencia, de no perder el control. Y eso es importante, no perdamos el control, seamos pacientes como iglesia. Estamos en un proceso como iglesia que usted sabe cuál es el proceso en el cual estamos. Seamos pacientes con el proceso. Dejemos que el proceso, caminemos con toda la iglesia, esta iglesia, la iglesia anglo, caminemos juntos por el proceso, pacientemente. Esperemos por los que están al frente, por los que están atrás, por los que están al lado de nosotros. Seamos pacientes en el proceso. Y lo interesante es que también Pablo habla que la base de todo esto es el amor. Eso es importante. El amor. La base es el amor. Amor a Dios, amor a ti mismo, amor a los demás. Y a través de uno cultivar todas estas virtudes que yo he mencionado, mantenemos la unidad. La unidad es creada por Dios, es creada por el Espíritu. ¿Y cómo nosotros participamos dentro, como iglesia, a mantener la unidad? Comportándote bien, ¿verdad? Cultivando las actitudes, las virtudes cristianas en tu vida. Ahora, ese es el llamado a la unidad. Cuando hablamos de las bases de la unidad, es importante entender que Pablo hace una diferencia entre unidad y conformidad. En el sentido de que estamos unidos, pero no somos iguales. Porque Pablo sabía que en la iglesia de Éfeso habían diferentes personas que pertenecían a diferentes localidades sociales. Habían ricos, habían pobres. Y también que venían de diferentes culturas. Habían griegos, habían bárbaros, escitas, habían de diferentes lugares culturales. Y Pablo reconoce de que no vamos a ser uniformes, pero que no somos uniformes, debe haber una unidad. Unidad es la esperanza. Entonces, esa unidad, lo que nos une, no es que somos de un mismo lugar, no es que pensamos de la misma manera. Lo que nos une a nosotros es que compartimos la misma esperanza, es que compartimos la misma fe y que compartimos como creyentes los mismos ideales. Ahora, y una pregunta que yo me hacía y que uno se puede hacer mientras ve este pasaje bíblico y cuando habla del tema de la unidad, ¿de dónde viene realmente la unidad de la iglesia? Y esta palabra de unidad dentro del contexto de iglesia. Teológicamente hablando, la unidad viene de la Trinidad, que es lo que Pablo está hablando aquí. Viene de la misma esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, Hijo, Espíritu Santo, sabemos, ya esto es un poco más teológico, son uno. Hay un oikonomia, hay una comunidad entre ellos. Hay un baile, algunos dirían una pericoresis, un baile entre ellos, una comunidad entre ellos. Y hay una unidad. Y ellos están unidos en una misma esencia porque son un solo Dios. Y en esta unidad, ellos invitan a la iglesia a participar de una unidad que ellos tienen. ¿Verdad? Entonces el Padre espera que estemos unidos. El Hijo habla y enseña sobre el tema de la unidad. Cuando hablamos específicamente en el Evangelio de Juan encontramos mucho el tema de la unidad. Cuando Cristo ora por sus discípulos. Y el Espíritu Santo es el vínculo que mantiene y sostiene entonces la unidad. Nuevamente, el rol de la iglesia es trabajar para mantener esa unidad creada ya por Dios. Porque Dios nos invitó a participar de esa unidad que Él ya creó. Y no podemos entonces trabajar para dividirnos, porque trabajar por la desunidad es trabajar en contra de Dios y del plan de Dios. La iglesia, la unidad existe en Dios y la iglesia participa entonces de esa unidad. Eso era un poco un pedacito de teología y de la unidad. Ahora, nuevamente vamos a un aspecto más práctico. Entonces, Pablo menciona algunos elementos que nosotros compartimos como creyentes, que nos unen. ¿Qué son las cosas que nos unen? Aquí vamos a ver, el mismo pasaje bíblico nos habla sobre eso. En el verso 4, Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma vocación, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, luego que Pablo primero habla de las actitudes, del llamado a la unidad y cómo nosotros mantenemos esa unidad. Después dice, estos son los elementos que nos ayudan a mantenernos unidos. Estos son los elementos que nos hacen iglesia. Estos son los elementos que nosotros compartimos. A pesar de que somos diferentes, estamos de acuerdo en estos elementos. Entonces él habla de un cuerpo. Hay una sola iglesia, del presente, del pasado, del futuro, de todas las culturas, de todas las nacionalidades. Hay una conexión mística en Cristo Jesús con nuestro Señor, porque somos un solo cuerpo. Hay una sola iglesia en Cristo Jesús. También él habla de que hay solamente un espíritu, el Espíritu de Dios. Y ese espíritu que ha sido recibido por todos y todas. Y solamente hay uno, no hay muchos, hay uno. Hay una sola esperanza. Y la esperanza es la vida eterna con Cristo Jesús. Y es la esperanza, y nuestra esperanza está en Dios, que es poderoso y que es fuerte para derrotar la muerte, para derrotar los poderes de la maldad. Y esa es nuestra esperanza, está puesta en Dios. Un solo Señor, que viene siendo un solo Salvador. Un solo Señor. Esa es nuestra creencia. Eso es lo que nosotros compartimos a pesar de nuestras diferencias. Una sola fe. Las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles. Compartimos esa sola fe. No hay mucha fe, solamente hay una. Un solo bautismo. Y este bautismo que nos permite entrar a la familia de Dios. Que nos ayuda a conectar con Dios y con su familia. Y Él dice, un solo Dios y Padre. Hay un solo Creador. Y este Dios, ese versículo 6, es de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este Dios no hace excepción de personas. Es un Dios que es para todos y todas. Así que todos estos elementos que Pablo enumera aquí son los elementos que nos unen como iglesia. Son los elementos que nosotros sabemos que son parte vital de nuestras creencias y de nuestra fe. Y estas actitudes nos van a ayudar a mantener la unidad. Todo esto nos une con Dios, nos une los unos con los otros y están al centro de la unidad de la iglesia. Estamos unidos con Dios y con los demás a través del bautismo, la fe y nuestra conexión con lo que es la iglesia. Entonces, en una manera más visual, no sé, debía agrandar un poquito más eso. El Trino Dios más las actitudes y virtudes que Pablo menciona, más estos elementos que yo acabo de mencionar, eso es lo que equivale a la unidad, de acuerdo a Efesios capítulo 4. Porque la unidad está en Dios y Él la comparte con nosotros, su iglesia. Y nosotros somos responsables que cultivando las virtudes cristianas, nosotros mantener esa unidad. Y hay unos elementos, que es una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios, una sola esperanza, nos mantienen unidos como iglesia. Okay. Ya voy culminando en esta mañana, una perspectiva más práctica entonces. Pastor, entonces, ¿qué yo debo hacer? Bueno, 3 puntos les invito a hacer durante esta semana. Cultive las virtudes cristianas. Las virtudes cristianas, el Espíritu las pone dentro de nosotros. Nosotros también tenemos que tomar una acción y cultivarlas. Lo que se llama, en una palabra en mi mente y se me fue. La palabra. Pero nosotros tenemos que encarnarlas. Nosotros, embodiment, tenemos que encarnar estas virtudes y tenemos que ponerlas en prácticas. Cultive estas virtudes cristianas. Hay un pasaje bíblico de Gálatas, capítulo 5, yo creo que es muy reconocido y quiero hacer mención sobre lo que dice Gálatas 5 y leerlo, lo que dice. 5:16 en adelante dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es el deseo contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisierais, porque sois guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley. ¿Verdad? Las manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Por un lado, practicar las virtudes cristianas, si lo leemos a través de los lentes de Gálatas, es dejar de practicar cosas que van en contra de Dios. Y después Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que están de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice, dejan de practicar estas cosas y ahora practiquen, ¿verdad?, las virtudes cristianas. La palabra que estaba buscando es habitus, cómo nosotros practicamos en nuestra manera, en nuestro día a día, de manera práctica las virtudes. Cultive las virtudes cristianas, sea paciente, sea humilde, sea amoroso durante esta semana. Número 2, debemos revisar los elementos que compartimos. ¿Qué nosotros compartimos como iglesia? ¿Por qué venimos los domingos a adorar a Dios? ¿Qué es lo que nos une? Nos une lo que Pablo menciona aquí, un Señor, una fe, un Dios, una iglesia, un bautismo. Revisemos nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra fe. ¿Qué hace a la iglesia iglesia? ¿Qué tiene mayor peso para mí? ¿Qué tiene prioridad para mí? ¿Qué es fundamental para mí? ¿Verdad? ¿Qué podemos dejar ir? ¿Qué es doctrina de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la teología de Dios? ¿Y qué son cosas que realmente no tienen un fundamento bíblico o teológico? ¿Verdad? Son cosas que debemos pensar. Revisemos los elementos que compartimos como iglesia. Let's keep the main team, ¿verdad? Como dicen los americanos. Lo principal. Esto es lo principal. Este es el corazón de la iglesia. Este es el corazón del evangelio. Pensemos en eso en esta semana. Y número 3, cuando hablamos, no todo lo podemos dejar al mundo teológico, fortalezcamos nuestras relaciones. No se trata de la mente y del conocimiento, se trata de nuestras acciones y de nuestras afecciones. Se trata de lo que hacemos con los demás. Debemos fortalecer nuestras relaciones los unos con los otros, con nuestros hermanos y hermanas de la fe. No se trata de solamente yo tengo una creencia, esto es lo que yo creo, y eso afecta tu relación con los demás, ¿verdad? Porque una buena teología, una buena creencia te tiene que llevar a buenas relaciones. Buena teología, buena creencia tiene que llevar a buenas relaciones. Si nuestra teología y nuestras creencias no nos llevan a buenas relaciones, hay algo que tenemos que revisar en nuestra vida. Nuestras relaciones son lo más importante desde este punto de vista, de las cosas que nos separan. Somos una familia. Somos una familia en el Señor. Somos una familia. Especialmente Monte de Sion somos una familia, hermanos. Aquí, un ministerio. Y nuestras relaciones van por encima de cualquier otra cosa, hermano. Siempre manteniendo las cosas importantes y las cosas que creemos, pero también por causa de nuestras relaciones tenemos que ser tolerantes, misericordiosos, compasivos, pacientes los unos con los otros durante esta temporada. Quiero concluir entonces en esta mañana. Agendas, hermanos. Cada uno tiene una agenda. Existe una agenda en nuestras vidas. Tenemos agendas personales. Pero también hay una agenda del reino de Dios. Una agenda de Dios. Y una de las cosas que estaba creando conflicto dentro de la iglesia en Éfeso es que Pablo menciona que habían agendas personales, habían agendas entre algunas personas dentro de la iglesia en Éfeso que estaba causando conflictos y divisiones. Y por eso es que Pablo tiene que hablar acerca de la unidad. Porque en Éfeso las agendas que estaban empujando a algunas personas creaban conflictos y divisiones. Y nosotros durante este tiempo que estamos viviendo de discernimiento, usted sabe a lo que me refiero, tenemos que permanecer en unidad
y perseguir la agenda de Dios, la agenda del reino de Dios. Y tenemos que, esta agenda del reino de Dios habla acerca de tener actitudes cristianas. Y debemos enfatizar esos elementos importantes dentro de nuestra fe, pero con buenas actitudes. Podemos tener diferentes perspectivas, diferentes opiniones sobre un tema, pero Dios nos llama a mantenernos en unidad y a cultivar las buenas actitudes, las buenas virtudes, a pesar de. La iglesia, hermano, el llamado de Pablo aquí es claro, y si usted lee bien esos versículos bíblicos y lee la carta de Éfeso, es muy claro. El llamado es, la iglesia debe permanecer en unidad. Es casi, él lo hace en forma de ruego, pero hay algunos versículos que implícitamente está diciendo que están obligados a mantener la unidad. Y deben mantener esa unidad, permanecer en unidad y mantener la unidad. El costo de la unidad es la incomodidad. Y con esto ya termino. Para mantenernos unidos, a veces hay que tolerar cosas, nosotros como creyentes, los unos a los otros, para mantener nuestra unidad. Tenemos que ser misericordiosos, respetuosos, perdonar, pacientes. Algunas veces usted me tiene que perdonar a mí, yo le tengo que perdonar a usted, usted tiene que ser paciente conmigo, yo tengo que ser paciente con usted, y así los unos con los otros. Porque de eso se trata, de vivir en comunidad. De eso se trata la iglesia. Así que, hermanos, esta semana yo les pido que usted piense en esto y que relea este pasaje bíblico de Efesios capítulo 4. Y que piense en lo que aquí se ha dicho. Y que nosotros caminemos hacia esa unidad en medio de la diversidad, en medio de las diferentes opiniones que puedan existir. Mantenernos unidos. Así que oremos en esta mañana.